día, un placer estar aquí. Habiendo muchos consultores y consultoras, creo que son la gran mayoría, quisiera ubicarme en un costado distinto y ser, no digo provocativo ni polemista, no es mi estilo, pero sí en todo caso tratar de salir de zonas de confort, provocarlos y provocarlas a ustedes y también, ¿por qué no?, a mis colegas, y empezar a plantear algunas cosas que son muy potentes en la realidad y que las estamos aceptando cuando los primeros estudios, los tempranos estudios sobre efectos de la comunicación política nos están diciendo otra cosa. En la década del 40 del siglo pasado, por algo así como una especie de amenaza persuasiva de los totalitarismos, se creía que la propaganda política tenía tal poder que producía cambios ilimitados. Y ahí apareció, veo mucha gente joven, y si alguno viene del área de la comunicación, una teoría que se llamó modelo de efectos limitados. ¿Saben simplemente lo que decía esa teoría? Cuidado, cuidado que el cambio que creemos que se da no es tanto. Y por lo tanto, lo que quiero hacer es plantear o empezar a plantear y provocarlos para pensar que de alguna manera muchas de las cosas que hacemos las hacemos sin tener la más mínima ni remota idea de sus efectos y que actuamos por inercia, incluso los colegas que se paran aquí, y me incluyo también. Y en estas inercias se reproduce de alguna manera esta máxima en donde la mitad del dinero invertido en publicidad es dinero que se va a la basura, pero como nadie sabe cuál mitad, la publicidad continúa. Y esto significa que estas inercias se reproducen sin tener claridad de los efectos. Y por lo tanto lo que hay muchas veces es un exceso de doctrina. Porque hice esto en otras campañas, lo reproduzco y mira así. O hay un exceso de táctica. Venimos aquí y nos vamos felices porque sé cómo subir una foto en Twitter, o porque sé que en todo caso poniendo 5 hashtags en Instagram irá mejor que poniendo 20 porque Instagram penaliza. Pero la política no es una cuestión de tácticas, eso se aprende, los equipos resuelven la táctica. La experiencia indica la doctrina, pero ¿saben qué? En el fondo, muchas veces, para plantear cualquiera de esos ejes, hay que pensar en la teoría. Y la teoría está dada y construida preferentemente desde una cuestión central. ¿Cuál es? Entender los efectos. Y en ese sentido es algo interesante porque la característica dominante de la comunicación del siglo pasado, incluyendo la de las campañas electorales, era que con mucho recurso invertido, no tan solo económico, tiempo también, lo que había básicamente era chances de respuestas acordes. ¿Qué significaba? Yo podía esperar efectos si actuaba mucho, si comunicaba mucho, si hacía mucha política. Y la realidad es que hoy no necesariamente eso se da. Porque vivimos en una etapa sin hitos. La característica dominante de las campañas electorales hoy es que no tienen grandes hitos planificables. ¿Qué significa? Que antes yo imaginaba una campaña electoral que empezaba y terminaba a tal fecha, que arrancaba con un mega evento en un estadio, planificaba los spots electorales y ¿saben qué? La gente no se acuerda más de eso. ¿Y saben qué? Los resultados electorales generalmente se mueven mucho menos en las campañas de lo que se mueven antes de que la propia campaña electoral inicie, que es donde se gestan las tendencias. El spot dominante de la última campaña en Brasil, el que más recuerda a la gente, no fue un spot que pasó por la televisión. Fue un spot televisivo apócrifo que circuló por, preferentemente, WhatsApp, que era una adulteración de un spot de Johnny Walker, que implicaba la idea de un gigante dormido que despertaba, pero no era un spot oficial. ¿Alguien imagina el gran golpe de efecto? Que todo el mundo hable de mí un día, ¿saben qué? Eso es efímero. Así como hoy hablan de mí, mañana dejan de hablar de mí. Y por lo tanto lo efímero es lo dominante. El concepto del gran hito, de la gran pieza, la gran acción, del gran acto se acabó. ¿Qué es lo que genera de alguna manera como consecuencia este problema? Que debo pensar básicamente en acciones sostenidas, en goteos, en acciones persistentes. Si además el consumo de las redes es tribal, esto significa grupos de intereses, de afinidades, es evidente que debo responder a ese grupo no con estos grandes hitos, por lo que antes aludía, sino básicamente con acciones cotidianas que de alguna manera todos los días sostenidamente, como si fuera un riego por goteo, vayan alimentando y construyendo mi identidad. En las redes sociales el modelo es Twitter para entender la dinámica, o las historias de Instagram son inmanentes, se acaban
aparecen y desaparecen por más éxitos que tenga. Yo no tengo más de un tuit famoso en la vida, o 2, o 10, pero no se gana una campaña con eso. Sí se gana si soy persistente, si aparezco coherentemente sostenido en el tiempo. Esto es lo que le da batalla a la ausencia de grandes hitos. Es la persistencia de microhitos o de pequeños hitos. Y la política es sin filtros. ¿Qué significa sin filtros? Significa de alguna manera que se acabó los tiempos de lo políticamente correcto. Esto implica que las posturas radicalizadas tienen un peso específico hoy, que antes probablemente eran sancionadas desde la ética, la moral, la opinión pública, y hoy no. Las redes sociales han, de alguna manera, desnudado la intimidad de las personas, y también en la política. Por lo tanto, en la política sin filtro, la naturalidad es más significativa que estas producciones publicitarias en la vieja esencia. Se acabaron el concepto de spot publicitarios donde venían las agencias y hacían megaproducciones. Se acabaron. Y además sin tendencias. Hace unos días venía una serie de estudiosos a decir, vean lo que pasa, por ejemplo, con Google Trends, vean lo que pasa en tendencias digitales, porque eso de alguna manera son anticipatorios de los resultados electorales. Y eso pasó con el proceso de paz en Colombia, y pasó con el Brexit, y alguien dijo, y va a pasar porque Vox encabeza las búsquedas en España, y porque Podemos la secunda, y resulta que estos partidos salieron quinto y cuarto respectivamente. Y esa tendencia se nos fue literalmente al carajo. Y tampoco hay tiempos, vuelvo a insistir, en sistemas de partido que tienen estabilidad, 9 de cada 10 campañas electorales en el mundo occidental confirman la tendencia que existía antes de que la propia campaña electoral inicie. ¿Qué nos dice esto? Que los que nos ponemos el rótulo de gurúes aquí, no lo somos tanto. ¿Saben por qué? Porque la tendencia es previa al inicio de la campaña electoral. Por lo tanto, el trabajo es previo, no durante la campaña. Es ahí en donde la campaña electoral se hace potente, aunque no sea llamada propiamente dicha campaña electoral. Ahora lo que quiero es de verdad sacudirles un poco la pereza de creer que lo digital es todo, ¿sí? Y la realidad es que lo digital está en todo, pero no explica todo, ni es todo, ni puede ser excluyente de prácticas convencionales. Generalmente nosotros venimos desde la consultoría y planteamos cosas tan divinas que tienen que ver con la generación de estrategias, incluso contamos lo bien que nos fue en alguna campaña electoral, hay veces lo mal también. Pero ¿saben cuál es el gran problema de la comunicación? La organización interna. Yo puedo aquí diseñarles una estrategia fenomenal, fantástica, pero si no tengo un equipo para gestionarla, no hay estrategia que pueda adaptarse básicamente a la carencia de un equipo capaz que tenga que ver con pensar esa estrategia digital. Sí hay ciertos esquemas de distinción, de diferencia que tienen que tener en cuenta como equipos, que es que las redes aceleran, le dan un vértigo a la política, que la política no está acostumbrada a considerar. El tiempo de espera ante una respuesta, fíjense, un 30% de los ciudadanos ante una respuesta en redes es menos de 5 minutos. El 93% no está dispuesto a esperar una respuesta en redes en más de una hora. Y la pregunta es, ¿qué pasa los fines de semana que mis equipos se achican? ¿Y qué pasa si yo trabajo de 8 a 14 horas? ¿Saben qué? La política no tiene tiempo. Es atemporal hoy. Y no solamente es atemporal, sino que incluso si se abren ustedes a las redes, deben entender que si se abren, debe responder. Ustedes no pueden entender que las redes sociales cumplen el mismo efecto propagandístico, informativo, publicitario que tienen los otros medios. Justo un alumno ese día que comunicaba esto, le escribe al organismo tributario en Argentina por un problema, ustedes no van a leer, pero les cuento, se queja de que un comercio no dio factura. ¿Qué le responde? Hola Gaspar, ¿podés formalizar tu consulta denunciando al 0800? Fíjense, yo me abro al mundo digital para que ante una respuesta lo mando al mundo analógico, a un 0800. ¿De quién es ese 0800? De la propia municipalidad. Fabuloso. Yo, insisto, tengo una concepción digital, soy moderno, me subo a las redes, pero entre la primera respuesta lo mando al mundo analógico, a un 0800 que seguramente o nadie lo atenderá o tendrá que hacer seguramente una espera de minutos, de horas, etcétera, etcétera. Esto es una afirmación de Brad Parscale. ¿Quién fue Brad Parscale? El asesor digital de Donald Trump en Norteamérica. ¿Qué nos decía? Nos decía que por día en todo el estado probaban, ¿se entiende esto? Probaban de 50.000 a 60.000 contenidos digitales que luego terminaban sacando. ¿Saben lo que nos está diciendo eso? Que todo lo que hacen sirve poquito. Y por eso significa que hay que rotar, que hay que probar, y que esa idea del gran spot publicitario que lo hacía y duraba semanas no existe más.
¿Saben lo que nos dice eso? Que todo lo que hacemos a la gente le interesa poco y por lo tanto hay que probar, hay que rotar, hay que medir el material, hay que tener analíticas y esto significa un nivel de dinámica que básicamente lo que produce en los equipos es agobio. Agobio, así de simple. Si nosotros, frente a una campaña electoral, nos ponemos al día a activarnos, es probable que hagamos de 40 a 160 como máximo acciones cotidianas. Me gusta, comparto, escribo, genero contenidos. Un bots, cuentas automatizadas, básicamente trabajan con 320 a 640 contenidos diarios. ¿Cuál es la ventaja? Que convencen a aquellos indecisos que nos agarra desprevenidos en absoluto, no es eso. Las fake news no desbordan fuera de aquel que está interesado en leer esa fake news. ¿Sabe a dónde está el verdadero problema? En la generación de las cascadas. ¿Y qué producen las cascadas? Alteración de la agenda pública. Si ustedes se ponen a ver el léxico, el estilo, la narrativa que el mundo digital propone, básicamente lo que hay es una especie de literalidad. Se acabó el tiempo de la gran creatividad publicitaria y en las redes no hay lugar para eso. Seguramente ustedes, incluso mientras hablo, chequean Twitter o chequean sus redes y ven 50, 60 mensajes en función de 30 segundos. E incluso les decía, aunque sea mentira, la política hace que parezca verdad. ¿Quiénes comparten noticias falsas? Los conservadores. Aquí sí hay efectos espectaculares para reconocer que en este mundo mundial, como dicen algunos españoles, de noticias falsas, hay dos grupos que tienen una mayor propensión internacional a consumir noticias falsas. Uno, los adultos mayores. Dos, los sectores muy conservadores. Como Colombia es mayormente conservadora, me imagino que esto debe ser un caos. Pero bien, está bueno que lo sepan, ¿sí? Para considerar y entender que lo principalísimo que hay que entender y reconocer es que debemos estudiar efectos. No vengo a decir aquí que no hay que hacer lo que hacían. Lo que vengo a decir aquí es que hay que medir lo que hacen. ¿Qué quise mostrarle? Que los efectos nos están diciendo mayormente cosas contrarias a lo que creemos que sucede o a lo que seguramente pagamos con muy alto costo. Cuidado. Muchísimas gracias.